26. 001. Ok, norma 026, ¿de qué trata? De... De Las Los estaciones de colores y trabajo. la señal. señalética, específicamente señalética. ¿Por qué Ajá. vimos primero un poco esta norma? Porque obviamente al entrar a la norma 01, que ya pudieron ustedes revisar, y con más razón entrar a la norma 02, que digamos es la más compleja y la de mayor índice de impacto para, pues obviamente por el tipo de riesgos que conlleva, la señalización es parte fundamental en el manejo de la norma 01 y de la norma 02. Cuando hablamos de que nos aprueben el uso de instalaciones de trabajo, ya lo revisaron ustedes específicamente, revisiones generales, techos, paredes, pisos, escaleras, rampas, puentes, tránsitos de vehículos, pasillos, estacionamientos. Pudieron ustedes ver que una parte esencial de poder aprobar una lista de verificación es la señalización. ¿De qué? De los riesgos que nosotros encontremos en cada una de esas áreas o de esas instalaciones físicas. ¿Sí? Les pedí a ustedes que después de revisar la norma 01, pudiéramos hacer una especie de lista de verificación. ¿Sí? Algunos las hicieron bastante básicas, otros se fueron un poco más a profundidad. Una lista de verificación que nos ayudara a revisar en cualquier instalación las condiciones que mantienen de forma general sus instalaciones, las condiciones de techos, las condiciones de paredes, las condiciones de cada uno de los espacios físicos que nos marca la norma 01, ¿ok? En medidas o una evaluación bastante genérica. Nos quedamos un poco cortos, ¿verdad? Les decía en muchas de las listas de verificación, porque si ustedes se van a la parte final de la norma 01, viene algo que se llama criterios para la evaluación de conformidad. En esos criterios son hojas y hojas y tablas y más tablas de todos los elementos y parámetros que tenemos que cumplir para que como unidad de verificación yo pueda, o que ante una unidad de verificación, perdón, yo pueda acreditar la seguridad de mis instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a remitir prácticamente a el ejercicio fue bueno, fue válido porque nos obligó a irnos, ¿verdad?, a cada uno de estos apartados en la norma y está revisando qué es lo que me piden. Pero nos vamos a remitir, por favor, a esa parte final de la norma 001. ¿Sí? Es una tabla bastante larga por la situación en la que estamos, ¿verdad? La parte práctica, pues no la podemos hacer de manera tan sencilla, aunque sigo pensando, ideando a ver qué hacemos, porque lo ideal es, pues, irte a la empresa, ya para estas alturas ya todos estaríamos en alguna empresa, en algún espacio, ¿verdad? Para evaluación y estaríamos aplicando estas listas de verificación. Pero, pues, por lo pronto no es posible. Vamos a ver las condiciones más adelante que nos dicen. Entonces, en eso quería que resumiéramos un poco el trabajo que han hecho. Les dije, vamos a hacer una retroalimentación de estas listas de verificación, ¿sí? A algunos se las he estado enviando, voy a terminar de mandarlas por completo, pero nuestra lista de verificación formal y oficial para cumplir o dar cumplimiento o dar conformidad a la norma 01 va a ser el apartado 11.5 de la norma que viene hasta la parte final y que se llama criterios para la evaluación de conformidad. Les quiero pedir que en el trayecto de la semana, por favor, le den una revisada a esa tabla. Hay mucho documento que se pide, ¿sí? Es un decir y simplemente me voy a, a remitir un poco específicamente a la norma.
Déjenme irme hasta la parte inicial. Maestro, el apartado ese que hice es donde viene una tabla que era documental o física y decía, el patrón cumple y Así es esa, ¿no? es esa. Si ya vieron, hay una cantidad de disposiciones y las disposiciones vienen para cada uno de los apartados de la norma. Por ejemplo, la disposición 5.2 me dice el patrón cumple cuando exhibe los registros de las verificaciones oculares revisadas al centro de trabajo. Si ustedes recuerdan en lo que leyeron de esta norma, nos dice, y también lo pusieron acertadamente en sus listas de verificación, que una obligación del patrón, de hecho creo que la primera o la segunda obligación del patrón es realizar revisiones oculares al menos cada 12 años, 12 meses a sus instalaciones con el fin de estar identificando condiciones inseguras y reparar daños encontrados. Esta primera parte, muchachos, es tan relevante como que ya tenemos también la norma 036 que entró en vigor este pasado 2 de enero de 2020. Y la norma 036, junto con estas verificaciones de las instalaciones, me pide verificar los riesgos ergonómicos que tienen mis instalaciones. Entonces, pegamos estas dos y obviamente tenemos una lista de verificación bastante fuerte. ¿Ok? Dentro de esa misma evidencia documental, me piden que se presenten registros de las verificaciones oculares realizadas al centro de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En formatos muy similares a los que ustedes hicieron, simplemente cumple, no cumple, observación y el periodo de revisión, ¿verdad? Y estar guardando todas estas tablas o todos estos registros para presentarlos en el momento que alguien me los exija. Pero si nos vamos un poco más adelante, por ejemplo, en el 5.6, página 11, me dice, el patrón cumple cuando demuestra con evidencias documentales que proporcionó a los trabajadores información para el uso y conservación de las áreas donde realizan sus actividades, incluidas las destinadas para su servicio. ¿Qué tipo de información o evidencia puedo presentar aquí? Pues ahí Pregunta. dice, Ahí dice cuáles son. listas de control de la información, pizarrones, carteles, folletos o trípticos. Cualquier tipo de información que me ayude a capacitar, a informar, a sensibilizar o a concientizar de manera permanente. ¿Ok? Y le seguimos avanzando. Por ejemplo, el 7.1.5. El patrón cumple cuando derivado del recorrido por el centro de trabajo se constata físicamente que los elementos estructurales que en él existen no presentan deformaciones o daños por las cargas que soportan. Específicamente pueden ser escaleras, pueden ser techos, pueden ser puentes, plataformas, pisos, incluso cuando tenemos maquinaria pesada, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es una cantidad de, de observaciones, algunas traen incluso el parámetro o la medida con la que tengo yo, o la evidencia, perdón, que tengo yo que presentar de forma muy específica, ¿sí? Y larga la lista, porque estamos hablando de evaluación de instalaciones de forma general, ¿ok? Entonces, les voy a pedir yo que en el trayecto de, pues entre hoy y mañana, puedan darle una revisada a fondo a esta tabla o a estos criterios para la evaluación de la norma 02 y marquen, por favor, con algún color distinto donde
les haya quedado alguna duda y me la comparten para estar haciendo la retroalimentación de forma individual. Como les repito, lo ideal aquí es que estuviéramos nosotros ya haciendo la aplicación de esta lista de verificación en una instalación específica, pero por lo pronto pues no nos va a ser posible. Con esta revisión y con todas esas dudas que ustedes me pasen, cerramos por lo pronto, es decir, cerramos la norma 001. No sé si tienen duda hasta aquí. Pues la verdad, no. Yo, por mi parte, maestra, yo sí revisé cuando estaba haciendo la lista de verificación esta lista. Ok, No la excelente. revisé toda, obviamente, minuciosamente, pero sí le di una buena checada. Bueno, les agradecería entonces nada más que si alguien tiene duda, lo marque, me lo envíe y lo retroalimentamos. Y si no, simplemente me pongan un correo y me digan, no tuve ninguna duda con los criterios de la evaluación de la norma 01. ¿Ok? Acuérdense nada más, ahorita confío muchísimo en ustedes. Es una situación que nos está poniendo de verdad a prueba a todos. ¿Sí? Yo este es el primer día que definitivamente me corrieron de la oficina, ¿verdad? Para estar aquí en casa. No había podido desprenderme por cuestiones pues que necesitaba de estar en la oficina. Pero es una situación que nos está poniendo a prueba a todos. ¿Sí? Es una situación que nos está obligando a estar más atentos, a estar más esforzados. Hay quien dijo, pues qué padre, ¿verdad? Ya vas para tu casa y díganme si no han estado más como locos con tanta actividad, tareas y clases que antes. Entonces, más que nada ahorita, o más que nunca más bien, necesito que estemos confiando todos en el trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Por mi parte, obviamente, sigo buscando material que sea un poco más explicativo para ustedes, para que no requieran tanto la explicación de alguien más, pero pues también de ustedes sí necesito el compromiso de que lo vamos a hacer. No sabemos, muchachos, si regresando, la propuesta es que regresando quizás nos alarguemos y que en lugar de llegar a la fecha de exámenes finales, haciendo finales, sea un tercer parcial normal para estar reponiendo todavía más clases. No sabemos todavía porque no tenemos información formal de la Secretaría de Educación de cuándo nos van a permitir, ¿verdad?, levantar esta, pues esta separación de grupos y demás. Entonces, sí les pido y de verdad les agradezco también mucho el trabajo que hemos estado haciendo de manera formal. Entonces, yo confío en que de aquí a mañana ustedes me enviarán si tienen dudas, algunos. Si no, pónganme el correo para yo tenerlo como evidencia y cerramos completamente la norma 01. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ok. Pasamos entonces a una de las normativas de la Secretaría del Trabajo que ha sufrido más modificaciones, una de las normas más amplias, más completas de la Secretaría del Trabajo, por el tipo de riesgo que implica. Cuando hablamos de incendios, cuando hablamos de fuego, ¿verdad? Pues hablamos del consumo de instalaciones, de mobiliario, de equipo, materiales, procesos, personas. Entonces, es una norma que ha tenido, les digo, muchas modificaciones, muchas revisiones. Y tristemente, cada vez que se hace una revisión a la norma es porque un siniestro provocado por el fuego pues tuvo lugar, ¿verdad? La última actualización y bastante fuerte que tuvo esta norma 002 Con el fue ABC. justamente después del incendio en la guardería ABC. Sí. A partir de ahí, pues empezaron a prohibir muchas cosas en estos centros de trabajo. Para empezar, los techos
con plafones. Se empezaron a prohibir la instalación de guarderías en lugares donde no hubiera salidas de emergencia bien identificadas. Se empezaron a auditar los simulacros de incendios que de verdad no se hacían y no se hacían jamás, menos en, no hablemos ya de una vez al año, ¿no? Ni de dos, o sea, no se hacían jamás en las instalaciones y a partir de ahí vienen muchas actualizaciones a esta norma. Sin embargo, antes de revisarla, sí consideré pertinente enviarles un material que es justamente un curso que nos presenta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre lo que son los conatos de incendios. Déjenme que me vaya a ese material que creo que lo tengo. Aquí. Todos lo recibieron, ¿verdad? Este material de las nociones básicas de prevención de conato de fuego. ¿Pueden confirmar si sí lo recibieron? Sí. 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 Okay. Les pedí que revisaran hasta la diapositiva 19, nada más. Información básica de este curso hasta la diapositiva 19, prácticamente lo que es, lo que son todos los conceptos relacionados con el fuego, cómo se origina un fuego y algunas de las propiedades físico-químicas de los combustibles. Muy breve porque ustedes ya lo revisaron. Esta es una parte que a mí me ocupa mucho cuando hablamos de la norma 02. Hay que tener bien identificado, muchachos, cuando hablamos de un fuego incipiente o de un conato de incendio y cuando hablamos de un incendio, ¿sí? ¿Sí estamos viendo todos la presentación? Sí, yo sí. Sí. ¿Los demás? Estoy viendo el triángulo del fuego. Entrando. Yo me adelanté tantito, maestro, y había un video Ajá. de la colilla que se prendía en un bote de basura en la casa. A eso se refiere con conato, ¿no? Que empieza un Sí. fuego pequeño. Eso es justamente la diferencia y el actuar nuestro. Les digo esto y siempre me detengo ahí mucho. El actuar nuestro como héroes para prevenir un incendio es sobre un fuego incipiente, jamás sobre un incendio. Oye, es que tengo la certificación, ya tomé el curso con los bomberos, ya sé cómo manejar un extintor. Un extintor te hace los mandados cuando hablas de un incendio. ¿Estamos bien? Nosotros únicamente le hacemos al héroe con fuegos incipientes o con conatos de incendio. ¿Por qué? Porque son fuegos que todavía pueden ser controlados o extinguidos mediante extintores portátiles o cualquier sistema fijo de extinción. ¿Ok? Cuando ya estamos hablando de que se requiere ropa especial, equipo de protección especial, cuando estamos hablando ya de un incendio, por más cursos y capacitaciones que hayamos tomado, no nos corresponde. ¿Ok? No le hagamos al héroe. Ante esas situaciones, única y exclusivamente cuerpo de bomberos. ¿Sí? Sin embargo, sí es importante aún en los fuegos incipientes, y voy a adelantarme un poquito. Es importante cuando hablo de un conato de incendio o hablo apenas de fuegos incipientes, es bien importante que tengamos la certeza de qué lo provocó, ¿sí? A veces es complicado y por eso justamente me remito. Cuando ya tengo el incendio, es imposible saber en el preciso momento qué lo provocó, ¿sí? Entonces, ¿a quién dejamos para que apague? Al experto, con el equipo
necesario. Cuando nosotros estamos hablando de controlar o extinguir un fuego incipiente, repito otra vez, muy relevante poder saber qué lo provocó. ¿Por qué? Porque nuestra primera reacción cuando veo un fuego pequeño, ¿sí? Un conato de incendio, nuestra primera reacción casi siempre, y díganme lo que quieran, es agarrar agua y tirar. ¿Ok? ¿Qué podemos provocar cuando esa reacción la tenemos sin verificar la fuente del fuego? Pues le damos más oxígeno para que haga más combustión. Para empezar, ¿verdad? Le damos más oxígeno y acuérdense que el proceso de la combustión, pues el oxígeno es un elemento primordial. Al contrario, todos los agentes extintores de fuegos lo que hacen es o elimino el oxígeno, o elimino la fuente del fuego, o elimino ¿qué? Hay tres cosas que generan una reacción para que se genere el fuego. ¿Sí? Y si yo utilizo el agua, lo que estoy haciendo es darle más oxígeno al fuego, entonces, si no era un incendio, lo voy a convertir en uno, ¿verdad? Número 1. Número 2, el agua es conductora de electricidad. Si el fuego está generándose por un cortocircuito o está generándose por una carga eléctrica, e incluso en los bosques con los rayos, ¿sí? ¿Listos? Sí. ¿Sí? Bueno, cuando el fuego es generado, dentro del fuego, dentro de la llama, hay partículas eléctricas moviéndose. ¿Qué sucede si yo aviento el chorro con agua? Se me va a regresar y me voy a electrocutar. ¿Sí? Esas partículas se conducen, la electricidad se conduce a través del agua. Entonces, oye, ¿por qué a los bomberos no les pasa? Bueno, traen equipo especial, un calzado especial y la manguera es especial. ¿Sí? Nunca tienen el contacto directo con el agua. Entonces, esas son medidas importantes que tenemos que considerar cuando estamos hablando de controlar fuegos incipientes o conatos de incendio. En incendios, repito y lo voy a repetir hasta que terminemos de ver la norma, no nos metemos. Ahí lo único que procede a hacer es que Pues irse por el conato. cuando ya está el incendio, ¿qué hay que hacer? Salirse. Llamar al bombero. Llamar a los bomberos, llamar a la Cruz Roja y hablar al que se tenga que hablar, pero nosotros no nos metemos. ¿Ok? Es Bueno, incontrolable. sí, así que vale más. Ahorita les decía esto, cuando estamos hablando de que se genera un fuego, esto es a través de una reacción, ¿verdad? Que conocemos como combustión, y es una reacción entre algún material sólido, ¿sí? Una fuente de fuego, de calor y oxígeno. Estos tres elementos son los que se combinan para que se genere esa reacción química conocida como combustión, ¿sí? Entonces, la generalidad o la característica que tiene la combustión es que siempre va a estar desprendiendo energía en forma de luz, en forma de calor y en forma de gases. Por esto es lo peligroso cuando estamos nosotros hablando de tratar de extinguir fuegos. Si no sabemos la fuente y decimos, es un fuego pequeñito, sale, vámonos, ¿verdad? Y me animo a echar agua y me animo a apagarlo con un polvo químico porque ni cuenta me di de qué agente extintor tenía el extinguidor que yo tengo. Puede ser que se desprendan de ahí gases contaminantes para mí. Y si no me mató el calor o el fuego, me va, ¿verdad? Afectar la inhalación de los gases. Entonces, cuando nosotros queremos extinguir los fuegos, ¿qué hacemos? O elimino la fuente de calor,
o elimino el oxígeno, ¿sí? Son estas dos cosas, o elimino oxígeno o elimino fuente de calor. Cuando estamos hablando de poner agua, entonces le estoy dando más oxígeno todavía, Elimina el ¿sí? Y oxígeno. podemos tener un incendio todavía mayor. ¿De acuerdo? Es importante también, entre todo el material que traemos, justamente que se nos quede bien grabado lo que es el triángulo del fuego, ¿sí? Que no es otra cosa más que esos tres elementos que acabamos de mencionar. El material combustible para que se genere el fuego, que puede ser madera, papel, cartón, aceite, ¿qué otra cosa? Algún gas, algún líquido inflamable. El material comburente, o sea, la fuente Mezcla de gases. para la activación, la fuente que me va a desprender posiblemente esos gases. Y la energía de activación. La energía de activación pueden ser múltiples. Hasta el sol la podemos tener como una fuente de activación, ¿sí? Que es lo que más sucede comúnmente también en los bosques con los incendios forestales. A veces decimos, oye, pues es que nadie tiró ninguna colilla, nadie prendió, simplemente un cristal, una botella de cristal que esté tirado en temporada en que el bosque está muy seco, ¿verdad? El calor del sol lo calienta tanto y se convierte en una energía de activación, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque son los tres elementos que nosotros podemos extinguir por separado para poder eliminar un fuego. ¿Okay? Entonces, yo les pedí, creo que hasta la diapositiva 19. 19. Sí. Hasta 17. ¿Nos pidió qué? Hasta aquí. Justamente cómo inicia el proceso de combustión, ¿verdad? Cuando todavía es una incandescencia, no necesariamente todavía se ha producido un fuego o una flama, ¿ok? Si le avanzamos un poquito más, estos son detalles importantes, quizás importantes para quienes vamos a trabajar o van a trabajar en espacios como Comisión Federal de Electricidad, Pemex, algún laboratorio químico, ¿verdad? O empresas donde se utilicen grasas, donde se utilicen aceites en gran volumen. Sí es importante saber, muchachos, cuál es el punto de inflamación y cuál es la temperatura a partir de la cual los elementos líquidos, sólidos con los que yo estoy trabajando pueden convertirse en material combustible. Sí, yo trabajo con grasas, trabajo en un área de elaboración de galletas, trabajo con aceites en un área de preparación de frituras, trabajo con madera, trabajo con elementos químicos en un laboratorio, con reactivos. Es importante saber cuál es el punto de inflamación y cuál es la temperatura más alta que puede soportar antes de que entre en un proceso de combustión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones son tan sensibles los materiales que la simple temperatura ambiente que manejamos nosotros aquí en Obregón puede ser ya un punto de combustión para la condición o la característica que tiene el producto que estamos manejando. Entonces, más adelante vienen justamente las propiedades físico-químicas de los materiales combustibles y cómo se clasifican en líquidos inflamables o en líquidos combustibles. ¿Ok? Y como ejemplos, por aquí viene la gasolina, el gas butano, el acetileno, el ácido sulfídrico, y algunos de ellos, específicamente este último, es bastante contaminante.
y corrosivo también. Entonces, bueno, esta es información demasiado específica para nosotros, pero sí es importante, no es relevante ahorita que revisemos el punto o la temperatura máxima mínima de cada material, porque son muchos, pero sí que cuando ustedes lleguen a su área de trabajo, ubiquen cuáles son los líquidos o los sólidos que pueden ser combustibles y a qué temperaturas se pueden manejar como máximo. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de las energías de activación o fuentes de fuego o de ignición que podemos tener más comúnmente? Obviamente la flama abierta, ¿verdad? Y que la tenemos pues en cualquier quemador, en cualquier estufa, en cualquier caldera en las empresas, en sopletes, cerillos, encendedores, etc. Tenemos también las chispas eléctricas, que son muy comunes cuando no están en buenas condiciones los tableros, los contactos, los apagadores eléctricos o cualquier conexión de cables o terminales. Que si se recuerdan ustedes también, o cuando revisen la norma 01, viene al final un punto que nosotros no incluimos en la lista de verificación, que son los sistemas de ventilación, ¿sí? Son muy comunes porque a nivel industrial los sistemas de ventilación llevan un cableado bastante grueso para soportar la energía eléctrica que se requiere, ¿verdad? Entonces, es muy común también que en las condiciones climatológicas en las que vivimos aquí en Obregón, estas conexiones eléctricas, si no están realizadas de manera correcta, se estén dañando muy frecuentemente. Entonces, es un punto a revisar también dentro de la norma 001. ¿Okay? Bueno, regresamos. Además de las chispas eléctricas, pues los rayos provocados por tormentas eléctricas quizás no son muy comunes en nuestra localidad, pero sí en otros espacios geográficos. Los rayos solares, como les comentaba ahorita, simplemente usando cualquier cristal o lupa, se puede convertir el sol en una fuente de ignición. Seguimos con la fricción o el impacto que pueden generar algunos metales que se estén golpeando, que se estén friccionando y obviamente pues la corriente eléctrica normal cuando hablamos de cables que pueden estar expuestos al flujo de corriente y que pues ya sea que estén sobrecargados, instalaciones, les decía ahorita, eléctricas no realizadas de forma correcta, con cableado que no soporta la carga eléctrica que se tiene. ¿Sí? Y por último, que no es muy común, pero en fin, la electricidad estática, cuando están fluyendo líquidos o gases por tuberías, están generando cierta cantidad de energía, que la genera el líquido, incluso el agua también, y cuando llega a acumular cierta cantidad de energía, pues te tiene que descargar en alguna parte, ¿verdad? Y puede ser, dependiendo del líquido que se esté manejando, que esa energía generada o esas descargas generen chispas en temperaturas pues bastante altas. ¿Okay? Otra fuente también de compresión y que es muy común, sobre todo en contenedores que tienen gases o aires, pues es justamente la compresión. Cuando cargamos tanto un contenedor con un gas o con cualquier otro componente que pues prácticamente explota por la compresión que tiene. ¿Okay? Bueno, entonces, materiales pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, los materiales combustibles. Las fuentes de calor, acabamos de ver bastantes, ¿verdad? Empezamos desde las flamas abiertas, chispas eléctricas, rayos solares, fricción, la corriente, la electricidad estática, la compresión o la combustión espontánea por reacciones
por reacciones químicas. ¿Ok? Y nos falta ahora, ¿quién me está poniendo la fuente? ¿Quién me está poniendo la vía para que se transporte esta fuente de calor? ¿Sí? Porque si el calor no se propaga, es como cuando prendes un cerillo. ¿Qué pasa cuando se le acaba la polvorita que tiene el cerillo? Pues el cerillo se apagó, ¿verdad? Porque no hay propagación del fuego, ¿sí? Sin embargo, el cerillo, tenlo acercado a una hoja de papel, tenlo cerca de cualquier material combustible y obviamente hay una propagación del calor. Para que el calor se propague, o más bien cuando tengo propagación de calor, es cuando tengo el riesgo de que mi conato de fuego se convierta en un incendio. ¿De qué maneras se puede propagar el calor? Vamos a ver tres. Se puede propagar por conducción, por radiación y por convección. Cuando hablo de calor propagado por conducción, les doy espacio para que lean esos dos párrafos. Es directamente por contacto, ¿no? Ajá. Ya Por contacto. por convección es, por ejemplo, el mismo humo que transmite el calor. O bueno, si lo vi en una imagen, pues. Ujú. Y la radiación viene siendo ya con ondas. Con ondas, así es. Son esas tres formas. La primera, contacto directo, la conducción. ¿Sí? Acércale el cerillo a la hoja de papel y se va a perder, se va a prender. Ujú. ¿Ok? Cuando hablamos de la convección tiene que ver con Ondas qué decíamos. electromagnéticas. Sí, y generalmente lo llevan, cuando hablamos de los incendios, lo van a llevar estas partículas sí, estas partículas se van a transportar a través de los gases y vapores. Acuérdense que cuando se generan humos o se generan gases en un incendio, los humos que tienden a hacer a subir o a bajar. Depende de la densidad. ¿Ok? Depende de quién esté provocando, eso también lo vamos a ver ahorita. Depende de quién esté provocando el humo, ¿sí? La forma general es que el humo tiende a subir, ¿sí? Por lo tanto, la convección generalmente es, o la propagación de calor por convección es cuando esos gases, esos vapores o el humo están llevando todas estas partículas de calor, ¿verdad? A otros lugares. Y cuando hablamos de radiación, la radiación es la transmisión de calor en ondas electromagnéticas y te va calentando poco a poco. ¿Sabes qué? Se está incendiando mi casa. Poco a poco, esta radiación va calentando la casa de enseguida. No hay necesidad que le llegue una llama directa. Va calentando la casa de enseguida y se empieza a prender y así nos vamos. ¿Ok? Entonces, estos rayos de calor por radiación van a viajar siempre de forma directa, pero en todas direcciones, ¿no? Necesitan un contacto directo con ninguna superficie. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No. ¿No? Entonces, triángulo del fuego está formado por Convección, conducción y radiación. No, esas son las fuentes de No, propagación. El ajá. triángulo del fuego. ¿Quién me forma una reacción? ¿O quién me forma la El combustión y combustible, congruente y energía de activación. Era combustible comburente. Energía de activación. material combustible, material comburente? Energía de activación y El radiación. comburente casi siempre va a ser oxígeno, ¿no? Casi siempre. Aquí Reacción en está. cadena. El combustible, el comburente y la fuente de activación o la fuente de ignición. ¿Sí? La reacción en cadena de estos tres es lo La que va a combustión de generar mezcla de combustible. la combustión. ¿Sí? Cuando yo elimino alguna de estas tres fuentes, ya sea el material comburente,
el material combustible o la fuente de activación, el fuego se elimina, ¿sí? Son necesarios los 3 elementos para que esta reacción en cadena se esté generando. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Eh, Y mande. ¿Iban a comentar algo? No sé. no, maestra. No, ok. Bueno, entonces, y por último, otro elemento importante es que el calor se puede propagar a través de la conducción, la convección o la radiación, ¿sí? Entonces, vimos algunos ejemplos, creo que les quedaron claros. Toda esta información, muchachos, y nos falta lo de los tipos de fuegos, es importante antes de revisar la norma 02. ¿Estamos bien? Por eso es que nos estamos deteniendo en esta parte. Cuando hablamos ya de los tipos de fuegos que yo voy a identificar, ¿verdad? Les decía hace rato, es importante identificar qué me está provocando el fuego que yo pretendo sofocar. De manera internacional, porque esto es a nivel internacional, se clasifican los tipos de fuego en 5 clases o 5 tipos. Cada uno de ellos está clasificado de acuerdo al material combustible que lo genera. Fíjense bien, no por la fuente de ignición, no por el material comburente, sino por el combustible que lo genera. La lógica es la siguiente. No es lo mismo apagar con agua, ya lo decíamos, un fuego que se generó en un bote de basura, ¿verdad? Donde se está quemando papel, a apagar un fuego que se generó en una caja de contactos eléctricos. No es lo mismo apagar un fuego en un laboratorio donde hizo reacción química 2 componentes a apagar un fuego que se generó porque mi carro está tirando aceite o gasolina. ¿Ok? No es lo mismo, es material combustible diferente. ¿Y qué puede suceder cuando yo utilizo de forma incorrecta para ese material combustible el agente extintor? Ya veíamos algunos ejemplos. Puede ser que haga el fuego más grande, puede ser que yo me electrocute, ¿verdad? Porque el agua me va a conducir la electricidad, si eso fue lo que generó el fuego. O puede ser también que yo desprenda con esa mezcla de oxígeno, desprenda una reacción química más que me genere gases contaminantes. ¿Okay? Entonces, es importante comprender muy bien esta clasificación de los tipos de fuegos. Cuando hablamos de un fuego, lo vamos a ver bien rápido aquí en estas imágenes que tienen ustedes en la pantalla. Un fuego clase A es aquel que se genera por material prácticamente orgánico. Papel, tela, plantas, hojas secas, madera, ¿verdad? Material orgánico. Una forma muy sencilla de saberlo es que me va a dejar generadas cenizas. Cuando el fuego se apaga, me deja cenizas, ¿sí? Significa que fue un fuego que tuvo un material combustible y es un fuego tipo A. Un fuego tipo B generalmente se genera por líquidos inflamables que ya son muy conocidos, aceite, gasolina, diésel, ¿verdad? Cualquier líquido que ya sabemos que es combustible. El fuego clase C son aquellos generados por descargas eléctricas. El clase D es fuego generado por reacciones químicas, de metales, etc. Y por último, el clase K es el fuego que se genera por grasas o aceites generalmente de cocina, ¿sí? ¿Por qué? Porque los restaurantes son una fuente de incendios fenomenal a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, con base
Repito otra vez, en el material combustible se clasifican los tipos de fuegos, ¿sí? Y aquí viene muy explicado cuándo es, y incluso viene la señalética de cuándo identificar que los materiales que estamos usando son combustibles sólidos ordinarios, ¿sí? Papel, basura, tela, acerrín, virutas de madera, etc. El fuego clase B trae también su señalética donde yo pongo, aquí se manejan líquidos y gases inflamables. Generalmente vamos a ver esta señalética en gasolineras, vamos a ver esta señalética en tiendas o talleres grandes, etcétera. ¿Por qué es importante señalizarlo? Porque la mezcla de los vapores que se desprenden de esos líquidos inflamables, combinados con ciertos agentes extintores, son contaminantes, ¿sí? Por eso es importante tenerlos clasificados. Luego nos vamos a los tipos de incendio C, los que involucraron algún equipo eléctrico, electrodomésticos, computadoras, televisores, subestaciones, lo que ustedes quieran. ¿Okay? El tipo D, aquí está la señalética, los que presentan cierto tipo de metales o virutas de aleaciones de metales livianos como el magnesio, el potasio, el aluminio, el zinc en polvo y los clase K, generalmente generados por aceites de cocina, grasas. El cochambre dice porque se incendia, todo lo que queda pegado es grasa, lo que queda pegado en los muebles, y también aquí está su señalética. Específicamente este tipo de fuego, muchachos, el fuego tipo K únicamente debe apagarse con acetato de potasio. Únicamente. Van a ver ustedes unos extintores, unos recipientes extintores que son plateados. No sé si les ha tocado a ver, además de los rojos, hay unos que son así como de acero inoxidable, son color plata. Esos extintores son de acetato de potasio. El fuego tipo K, la recomendación es solo apagarlo con acetato de potasio. No con agua, no con polvo químico, no con gas halón, únicamente acetato de potasio. ¿Sí? Me voy a regresar ahorita, pero para terminar la sesión de hoy, nada más quiero que nos vayamos. Creo que tengo por aquí. Ay, Dios mío, ¿dónde andará este? Viene un resumen de los agentes extintores. Aquí está. Fíjense bien. De los agentes extintores que yo me encuentro dentro de los recipientes que yo conozco como extinguidores, ¿sí? Esos son los términos correctos. Lo que tiene dentro es un agente extintor. El recipiente es el extinguidor. El agua pulverizada lo puedo usar de manera excelente para el fuego tipo A. Es madera, es basura, es papel, no le pasa nada, ¿sí? Todavía pudiera yo apagar fuegos tipo B, generados por gasolina o aceites, pero totalmente inaceptable para fuegos tipo C, D y K. ¿Ok? Pero, ¿cuál es ese? El tipo C, el de energía eléctrica. No, El digo el D agente por... extintor del que está el hablando. agua. Ah, ok. El agua pulverizada se llama. Ujú. ¿Sí? Es agua que está puesta a presión en un extintor. ¿Sí? Y si lo ven, también es muy similar al agua a chorro normal, al agarrar una manguera y tirarla. ¿Sí? ¿Por qué es inaceptable en el fuego tipo C, D y K el agua? En el tipo C ya dijimos, ¿verdad? La reacción eléctrica. En el tipo D, que estamos hablando de reacciones
químicas de algunos metales que no sabemos qué les va a provocar el oxígeno si yo lo mezclo. Y por último, en el fuego tipo K, que generalmente son generados en cocinas, si tú vienes y agarras el chorro con agua y le tiras, generalmente, ¿qué va a pasar con tu cocina? Se prende más. Se O prende sea, más por el aceite y... cuando le eches agua al sartén así directamente, pues sale la llama más fuerte. Para empezar, brinca el aceite caliente y ahí quedaste, ¿verdad? Ajá. Y número 2, hablamos de aparatos eléctricos también, la estufa, microondas cercanos, los mismos muebles de cocina que si no son de acero inoxidable en un restaurante, con el agua pues vas a echar a perder la instalación, ¿sí? Entonces, también eso es algo importante a considerar. Cuando hablo de polvos que normalmente están a presión, pero son polvos químicos, son también inaceptables para el fuego tipo D y tipo K, porque son polvos químicos, son compuestos químicos. Entonces no sabemos qué tipo de reacción vayan a hacer con los metales y con los aceites de cocina. Cuando hablo de la espuma es un agente extintor que cuando tú lo rocías sobre una superficie, sale como si fuera una espuma del jabón normal, pero al momento que hace contacto con la superficie donde cae, se convierte en, ¿qué les dijera? Pues en algo gomoso, algo pegado que ya no lo puedes quitar de la superficie. Entonces, cuando utilizamos ese tipo de espumas, es cuando decimos, pues ni modo, ya sé que se va a echar a perder y ya no va a tener remedio lo que estoy apagando con él. ¿Sí? Entonces, no son muy recomendables, pero pues existen. ¿Y el CO2? ¿Verdad? Y cuando hablamos de gases, pues los gases, a excepción de vuelta, en el fuego tipo DIK, son muy aceptables porque ni me van a dañar las instalaciones y simplemente lo que hacen es tratan de sofocar el fuego. ¿Okay? Vean ustedes cómo los agentes especiales que ahorita decíamos, ya sea el acetato de potasio o las mezclas de grafito o fosfatos, son los únicos aceptables para el fuego tipo D y tipo K respectivamente. ¿Sí? Acetato de potasio únicamente lo uso para el tipo K y la mezcla de grafito con fosfato lo uso para el fuego tipo D. ¿Ok? Esto es una clasificación y es una sugerencia a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, creo que con esto podemos terminar la sesión de hoy. Sí les quiero yo pedir que tarea para mañana, correo, ya sea, no tuve dudas con esta guía de evaluación de la norma 01 y si tienen dudas que me las marquen y con mucho gusto las retroalimentamos. ¿De acuerdo? Y mañana, si les parece bien, nos volvemos a ver a las 12 para continuar revisando toda la parte esta importante de los fuegos, de la clasificación de los agentes extintores, para después ustedes entran y revisan y dan una leída a conciencia de lo que es la norma 02. ¿Les parece? Está bien, maestra. Las dudas son acerca de la 001, ¿no? Ahorita de la 001, para si ya no hay dudas, la dejamos cerrada. ¿Ok? Sí, muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Síganse cuidando, por favor, porque no hay otra recomendación. Es algo que, pues, ha habido quejas, ha habido gente que cree, gente que no cree, gente que dice se está exagerando y demás. Pues yo creo que ninguna medida sanitaria es exagerada cuando hablamos y vemos las estadísticas.
países, ¿verdad? A nivel mundial. Vale más tomar todas las medidas que nos sean solicitadas para que esto pase con la menor cantidad de daño posible. Es un virus o es una enfermedad viral, obviamente, que nos va a pegar al 90% de la población, ¿sí? No nos vamos a escapar. En periodo de 4 meses nos va a pegar a todos. Algunos con más problemas que otros, pero pues ahorita la ayuda que nos piden del gobierno es que este contagio no sea de forma exponencial, ¿verdad? Sino que lo llevemos tranquilamente para que el sistema de salud tenga posibilidad de estar atendiendo durante mucho tiempo a pocas personas y no que se aglomere una cantidad alta de personas de un golpe, que es lo que ha sucedido en otros países. Me da gusto saber que todos están bien, síganse cuidando y nos vemos mañana si Dios quiere. Sale. Hasta mañana, maestra. ¿Nos va a Gracias. mandar otro link? Bye. Bye.